Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros vamos a exponer lo que es el tema de índices Malkimins, perdón. El equipo está conformado por Antonio Orozco, por Alejandro Esparza, por Uriel Pérez y su servidor Gamaliel Bautista. Vas, Esparza. Bueno, este índice es un índice multilateral. Puede ser usado para comparar la productividad en tecnología de producción y su eficiencia en diversas economías. Este índice recibe su nombre del profesor Sten Malkis, cuyas ideas permitieron el desarrollo del llamado índice de productividad como se llama él. Este está basado en el concepto de función de producción. Esto es una función de la máxima producción posible con respecto a un conjunto de los insumos pertenecientes a lo que es capital y trabajo. Este índice define funciones orientadas a insumos que caracterizan una tecnología por la máxima contracción proporcional posible en el uso de los insumos, mientras los niveles del producto se mantienen en constancia. También refleja el progreso en eficiencia de conformidad con los cambios tecnológicos en el tiempo que se manifiesta como desplazamiento de la propia frontera bajo un marco de múltiples insumos y mismo producto. Se ha empleado en servicios bancarios, hospitales, en el sector agrícola, entre muchos otros, con la característica que requieren por lo menos dos observaciones en el tiempo tanto de los insumos como del producto. Se puede ordenar las unidades analizadas en términos de eficiencia, quedándote solamente con el análisis estático que tiene. Este índice, bajo los análisis de datos envolventes, supone convexidad, eliminación gratuita de productos e insumos y rendimientos constantes a escala. Se puede referir de otras formas distintas, en fracción, multiplicativa y envolvente, como se ha mencionado. Fraccional. Es un negocio intermedio entre el bien raíz tradicional y el tiempo compartido. Su comercialización también es producto de estas características, ya que implica manejar conceptos intelectuales de inversión, como los emocionales, del uso y el disfrute. Multiplicativa. Si a los dos miembros de una igualdad se multiplica por un mismo número real, la igualdad se mantiene. Envolvente. Técnica utilizada para evaluar envolvente, técnica utilizada para evaluar el desempeño de diferentes sistemas organizacionales. Ventajas. Bueno, las ventajas son que no se requiere información de precios, utiliza datos sobre unidades físicas de insumos y productos. Esto permite que el comprar las entidades federativas. Segundo, los supuestos de maximización de beneficios o la minimización de costos no se utilizan y está libre de los errores de especificación en la forma funcional. El análisis de datos envolventes no considera los efectos aleatorios, por lo que los disturbios externos que ocasionen una desviación de la frontera y afecte el desempeño. Los índices Malkis se asimilan a un índice primal de cambios en la productividad y a diferencia de los índices Thornquist, no requiere calcular las participaciones en el costo o en el ingreso de los factores o productos. Los índices Malkis permiten descomponer los cambios de productividad en un componente de eficiencia técnica y en otro de progreso tecnológico. Bueno, para calcular este índice de la economía con respecto a la economía B, tenemos que sustituir los insumos laborales y capitales de la economía A en la función de producción de B y viceversa. La fórmula del IM se representa aquí abajo. Bueno, en la siguiente diapositiva vemos lo que es una gráfica referente a la diapositiva pasada.
con con los, bueno, con lo que se pide ya aquí interpretado. En la figura uno se muestra 5 de las 40 series de tiempo analizadas. Estas 5 series corresponden al consumo de energía eléctrica en millones de kilobytes. Para facilitar los cálculos de todos los valores de las variables que se han dividido por 1 millón, excepto PRP, que se divide por 1000. Y aquí podemos ver otra gráfica que nos representa lo ya antes mencionado. Eh, en el método propuesto, una nueva medida se ha definido como Malkins histórico, anotando por MH, el cual se define por la medida geométrica de todos los índices Malkis posibles de acuerdo con el número de periodos de tiempo que conforman la serie tal como se aprecia en la ecuación siguiente. Donde MI y J son el índice de Malmskins, clásico calculado en los periodos I y J, y es igual a L por el número de periodos. J es igual a 2, igual por el número de periodos, y C es el número de combinados de periodos dados por C, que es igual a N entre 2. Como supuesto primordial se establece que el nuevo AED temporal necesita que todas las series de tiempo de entradas y salidas tengan el mismo número de periodos. Definida la ecuación por 3, se, se procedió a realizar el cálculo de todos los MI, J y por tanto el MH para los periodos observados, haciendo un número igual a 19. Paz, Antonio. Bueno, es importante que los índices de productividad de Malchemist que están basados en el producto o los insumos no se confundan, ya, ya que como nos dimos cuenta, pues son diferentes fórmulas, diferentes ecuaciones con las que nos van a ayudar a trabajar, en dado caso para basarnos inclusive en una gráfica o en un plano. Los primeros corresponden a índices de productividad, estos ya que son pues los menos índices, perdón, de cantidades que reflejan cambios en el producto o los insumos. Los índices de productividad reflejan en la tasa entre índice de cambio en la cantidad de producto y un índice de cambio en las cantidades de insumos. Esto se puede ver directamente, bueno, muy reflejado en las empresas, como lo dice ahí, pues en cuestión de insumos. Al momento de hacer alguna tabla de inventarios, pues para ver qué productos hacen falta o para ver qué es lo que se está gastando más o lo que se está gastando menos. ¿Hay otra, porfa? El índice de Malkimis podría descomponerse en dos partes, MC. Este es el que indica pues cambios en la eficiencia respecto a la frontera. Refiriéndose a la frontera es cuando ya estamos trabajando en base a una gráfica. Dice frontera precisamente para saber si está sobrepasando o está pasando más allá del límite que se está dando como resultado. Se le podría llamar como catching up y el MFI que refleja el efecto de cambio técnico en la frontera, es decir, el índice de productividad frontera. Este es, pues, como su mero nombre lo dice, si ocurre algún cambio ya estando en la mera frontera del plano, si es que se llega a sobrepasar, pues, dependiendo, no sé, si hubo más productos, si hubo más ventas, si hubo más insumos. Dale, por favor. Bueno, estas son pues diferentes fórmulas con las que se trabaja. Por ejemplo, la primera dice en la eficiencia técnica de P. Este tipo de fórmulas se está basando mucho en lo que vienen siendo pues a la frontera, pero también sobre el tiempo en el que se está pues trabajando, en el tiempo en el que se lleva desempeñándose pues ese trabajo en esa área. Dice que sea P una unidad de producción que toma valores en los periodos T y T más 1. Estos son de tiempo. Se supone que entre estos periodos la frontera cambia de ft a ft más 1.
bueno, esas fórmulas de FT y de FT más 1 son precisamente de las fronteras, de la frontera más el tiempo y se suma todavía un 1, que ese 1 va a ir siempre de cajón, ¿sale? Bueno, aquí está otra fórmula, es la de MI, que es igual a MC por MFI, que esta es para sacar precisamente el índice de productividad total. Este índice de productividad total se va ya a sacar al último, precisamente cuando ya hayamos terminado de trabajar pues con las fronteras, para saber pues el total como lo dice ahí la fórmula. El cambio relativo en la eficiencia por unidad P es entre T y T más 1. Obviamente se tendría que despejar esa fórmula de MC para pues poder sacarlo como está aquí, como lo indica, que sería OB entre OE entre OC y OD. Esos términos son precisamente también de la frontera. Son índices de producción también que nos van a ayudar pues para saber acerca de lo que también hemos estado gastando o si también nos hemos llegado a sobrepasar. Dale, por favor. Dice, mientras que en el cambio de la frontera se define como MFI es igual a ET, y bueno, y así sucesivamente para no explicar un rollo más allá acerca de la fórmula. Dice que para una observación eficiente en ambos periodos, pues es el MC e igual a I, que es el índice de una medida pura de la distancia de la frontera. Como ya dije, pues obviamente las fronteras es cuando vamos a estar trabajando con los planos, con las gráficas. Dice que de esta forma el índice Malkimist representa la medida geométrica de MT y de MT más 1. Al final, pues tenemos que utilizar una fórmula que sí es un poco más extensa, que es con las fórmulas que ya vimos en las diapositivas pasadas también, pero despejándolas de cierta manera para pues un resultado un poco, se puede decir un poco más exacto en cuestión de los planos o bueno, de la frontera en este caso. Bueno, esto sería todo. De mi parte, pues yo voy a empezar diciendo la conclusión, que sería que el índice Malkimist muestra pues un crecimiento en la productividad. En la productividad ya sea pues como se dijo desde un principio de insumos, de faltantes, restantes, etcétera. Em, Se basa mucho, nos dimos cuenta que se basa mucho en cuestión de planos. Se utilizan diferentes fórmulas pues para que sea un resultado un poco más exacto, pero más que nada creo que el índice Malkimist sí va mucho de la mano en cuanto a producción. De mi parte, eso sería todo. Bueno, de mi parte sería de que pues, nos sirve mucho para la productividad, como tal, lo mencionaba mi compañero Tony, que el índice recibe su nombre así por honor a un profesor que él pues inventó este índice, cuyas ideas permitieron el desarrollo del llamado índice de productividad. Como ya mencionamos en la exposición, nos sirve mucho pues para ver que cuánto se puede producir en una línea de espera, en una línea de ensamble de una empresa y es muy importante pues para nuestro desarrollo, tanto como aquí en la carrera, tanto como para ya en la empresa, en la vida real. Esparza, tu opinión. Bueno, pues como vimos, pues podemos utilizarla en diversos ámbitos, como decía aquí, en un banco, en el sistema, en la agronomía, pues en una línea de producción normal como la que podíamos trabajar nosotros. O sea, no se cierra a una sola área, a un solo lugar. O sea, puede ser utilizado en muchos ámbitos, que eso les da una gran ventaja para poder ser utilizado por muchas personas y darse a conocer. Así nos muestra una eficiencia pues, de todo lo que podemos llegar a desarrollar en nuestro día a día. En un banco, pues los índices pues, del dinero recibido, dinero prestado con sus tarjetas, cuánto obtienen en ganancia en esos préstamos, etc, etc. En una agronomía, pues en una siembra, cuánto te gastaste pues de insecticida, regada con agua,
etc. Y cuánto recibiste en la ganancia, ya después de haber desarrollado todo tu cosecha, de haber cosechado ya tu siembra. Podemos ver que se utilizan muchas cosas y nos da un enfoque pues más amplio de ello. Uriel, tu opinión, por favor. Bueno, pues como dicen mis compañeros, es muy eficiente este método ya que pues, se puede utilizar en diversas áreas y nos ayudaría mucho conocerlo más a fondo ya que pues nosotros vamos encaminados a la industria y nos ayudaría mucho en la productividad de las líneas del área donde nos establezcan, ya que pues es muy importante conocerlo porque tendríamos una idea de cómo poder producir más con menos insumos. Bueno, de nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Gracias.